Seguimos en la edición central de QM Noticias y dijimos que íbamos a retomar el tema docente. Hoy se iniciaron las clases en territorio bonaerense, por eso le damos la bienvenida a Silvia Almazán, que forma parte de SUTEBA, uno de los gremios más importantes de docentes de la provincia de Buenos Aires. Silvia, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cuál es el balance que hacen hasta el momento, ¿no? Ya pasó por lo menos el turno mañana en las escuelas de la provincia. Sí, el balance del inicio de clases lo tenemos que poner en el balance de lo que ha sido esta negociación en términos de la paritaria provincial y de la paritaria nacional, que fue de una fuerte disputa y posicionamiento firme de los delegados paritarios, tanto los de CETERA como los de SUTEBA. Recordemos que esta negociación se inicia y demarca el gobierno nacional un techo primero de un 20%, planteado por el presidente de la Nación. Después el ministro de Hacienda Nacional plantea que el techo de la negociación no podía ser superior a un 25%, que es ratificado la semana pasada también por el presidente de la Nación. Es decir, que el primer balance que nosotros ponemos como trabajadores de la educación en el marco de la discusión paritaria nacional y de la provincial es que logramos horadar el techo establecido para las paritarias, que eran no más de un 25%. La situación nacional tuvo muchas dilaciones que generaron también en consecuencias dilaciones en las paritarias provinciales. Claro. Por eso hay situaciones de provincias con las negociaciones aún abiertas, porque muchas estaban condicionadas a qué se determinaba en el ámbito nacional. En la Nación se establece el piso salarial nacional, pero al determinar el piso salarial nacional, es decir, el salario mínimo para todos los trabajadores del país, también determina los aportes que la Nación, en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, que fue producto de la lucha de la histórica Carpa Blanca, en el marco de esa ley, qué recursos va a transferir el Estado Nacional a las provincias. Sí. A través de un fondo del Fondo de Compensación Salarial que lo integran aquellas provincias con dificultades para llegar a garantizar ese piso salarial, pero a su vez con una suma que llega a todos los docentes del país, que es el incentivo docente. Entonces, al no estar definido el piso salarial, también las provincias no sabían o no tenían precisión, y algunas gobernaciones también especularon o se pusieron en sintonía con estos porcentuales porque las primeras ofertas fueron muy bajas o muy distantes de las expectativas que teníamos los trabajadores de la educación. Así que más allá de haber avanzado en un 40,2% en términos nacionales, que es la recomposición final en 2 tramos, también que en ese proceso el gobierno nacional tuvo que adicionar a lo que tenía pensado invertir para cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo 10.000 millones de pesos más. Claro. En el Acta Paritaria de Nación, además se expresa que se van a destinar 800 millones de pesos a infraestructura, lo que hace que a la provincia de Buenos Aires se destinen 300 millones, bueno, que para nosotros es muy importante. Ahí me detengo, claro, porque pareciera siempre que nos detenemos solamente en la discusión salarial, por lo menos en términos mediáticos, ¿no? Yo calculo que cuando se sientan, hablan de esos temas y tratan de negociar soluciones, por ejemplo, al tema de infraestructura. Exacto. Pero ahora que cerraron este acuerdo, que según lo que dijo Baradel, y vos me dirás esto debe ser así, continúa la paritaria abierta, es decir, que van a poder seguir hablando de los porcentajes y demás, pero otro tema es la infraestructura de las escuelas. Exacto. ¿En qué quedaron? ¿Hay un dinero que va a ir destinado a eso? Desde Nación se estableció específicamente que van a destinar 800 millones de pesos para fortalecer lo que tienen que ser los presupuestos provinciales, que también se tienen que destinar a resolver las cuestiones de ampliaciones, de construcciones, de refacciones, de mantenimiento, que en esta etapa particularmente es muy importante, dado que tenemos zonas en emergencia sanitaria por el dengue. El mantenimiento es el desmalezamiento, la limpieza de los tanques, mantener la potabilidad del agua, los zanjeos, los desagües pluviales, digamos, esto es tan importante precisamente por este contexto que te planteaba. Para nosotros es muy importante, y así también lo discutimos en la paritaria, y gracias por la reflexión, el aporte, la pregunta, así como el salario es una variable que incide en una educación pública de calidad, para nosotros siguen en funcionamiento y está planteado en las actas, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, comisiones que abordan las condiciones de trabajo de los docentes, que son las condiciones de aprendizaje de nuestros alumnos, que va desde la infraestructura, la salud laboral, la organización del trabajo docente, la organización escolar, cuestiones de algunas situaciones complejas que hoy se dan a cotidiano en las escuelas, que también nosotros consideramos que deben haber
programas y políticas públicas que intervengan sosteniendo el trabajo de las escuelas. Claro, y también lo que es la capacitación docente, claro. ¿no? Que en algún momento, creo que la gobernadora hizo mención a eso de, no sé si evaluarlos, no quiero decir que lo dijo ella puntualmente, pero la evaluación de los docentes, que también es importante, ¿no? Porque en muchos casos, docentes que han quedado quizás con la enseñanza de antes, cuando los tiempos son totalmente distintos y las situaciones de los chicos son totalmente distintas en las aulas, ¿no? Por un lado, bueno, llegar a un acuerdo salarial, llegar al acuerdo de, por supuesto, brindar la infraestructura necesaria, y por otro lado también el compromiso de los docentes a capacitarse aún más para poder adaptarse a lo que pasa hoy en las escuelas. Exacto. Para nosotros es muy importante que se le dé continuidad a nivel nacional y provincial al Programa Nacional de Formación Permanente, que fue un acuerdo paritario con el Gobierno Nacional anterior y las organizaciones gremiales nacionales, que significó avanzar en universalizar la formación de los docentes dentro de la jornada laboral. Este plan va a continuar, está en el acta paritaria nacional. Para nosotros la formación, la evaluación para nosotros forma parte del proceso educativo, es decir, los docentes somos evaluados a partir de nuestras prácticas y también del desarrollo de los proyectos institucionales. Así que no es una variable que hoy no esté presente en la escuela. En todo caso, hay otras cuestiones que a la par del trabajo de los docentes también tienen que ser evaluadas, las políticas públicas, las políticas educativas, los programas, los trabajos, las inversiones, los presupuestos, la eficiencia con la que se implementan esas políticas públicas, porque si no siempre la responsabilidad se recuesta sobre el trabajo de los docentes. Y en verdad la escuela pública se ha batallado a lo largo de estos años precisamente sobre el trabajo y el compromiso de los docentes. Entonces nosotros creemos que hay que fortalecer donde hay proyectos institucionales, hay que seguir fortaleciendo la formación de los docentes, los conocimientos que tenemos y que construimos en nuestro trabajo pedagógico cotidiano. Por eso siempre es una variable muy importante que nosotros planteamos, ¿no? Está bien. María Eugenia Vidal habló acerca del diálogo bueno que tuvo con los gremios, Mauricio Macri hoy también. ¿Creen que se empezó una nueva etapa con el gobierno o están ahí expectantes? Como que cerraron el acuerdo, pero bueno, están viendo qué es lo que pasa con el gobierno. No, lo que estamos viendo es qué es lo que pasa, por lo menos eso nos han mandatado los trabajadores de la educación. Saben que hicimos una consulta en toda la provincia de Buenos Aires, que participaron decenas de miles de trabajadores afiliados y no afiliados, y ellos nos plantearon, mayoritariamente aceptaron la propuesta salarial, pero con condicionamientos, porque también lo que nosotros estamos evaluando es la incidencia de las políticas macroeconómicas nacionales, qué deterioro van produciendo en el poder adquisitivo de nuestro salario. Entonces, muchas de ellas son proyecciones, porque en verdad, digamos, por un lado hemos tenido el proceso de evaluación, hemos tenido el proceso inflacionario sostenido que impacta en la canasta básica alimentaria. Por otro lado, el dólar también está en movimiento y esto se traduce desde el sector de la industria hasta, vuelvo a reiterar, el acceso al pan o a las cuestiones alimentarias básicas. Esto también lo vamos viendo, por eso hemos planteado la paritaria abierta, que haya una comisión que monitoree la incidencia de estas variables económicas en la recomposición de nuestro salario. Claro. Creemos que no podemos quedar desfasados y que en todo caso, si hay una política económica nacional y en consecuencia políticas que avancen restringiendo derechos de trabajadores o que se recuesten sobre los derechos de los trabajadores, en eso vamos a estar organizados y firmes. Esos son los dos condicionamientos que nos han planteado los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. Paritaria abierta y monitoreo del salario. Perfecto, clarísimo. Me meto un poquito en la cuestión de SUTEBA, porque leí algunas noticias donde decían que había docentes que formaban parte de SUTEBA disidente y que hoy sí adherían a una medida de fuerza. ¿Hay alguna interna ahí en uno de los gremios más importantes de la provincia de Buenos Aires? En todas las organizaciones gremiales hay posicionamientos diferenciados en el conjunto de los trabajadores. El tema es si se respeta o no lo que plantean las mayorías o no se respeta. Y en todo caso consulto a las mayorías, pero si las mayorías opinan lo mismo que yo, las respeto. Y si opinan de manera diferente, entonces sigo en la decisión individual. Aquí nosotros hemos consultado decenas de miles de trabajadores de la educación de toda la provincia de Buenos Aires. La mayoría, un 55%, aceptó la propuesta con estos condicionamientos. Y un 45% también considera rechazar la propuesta, pero incluso dentro de los que la rechazaron, un 30% lo decía sin medidas.
Entonces, digo, este análisis es el que nosotros hicimos como dirigentes. Caminar en este momento tan complejo para la Argentina, para nosotros como país, para los propios trabajadores, caminar muy escuchando lo que pasa en las escuelas, lo que los trabajadores están decididos a hacer, a organizarse para que estas acciones se expresen de manera mayoritaria y además expresarlas con claridad y responsabilidad, como lo hicimos en la negociación a la comunidad educativa. Es decir, poder decirle a los papás qué planteamos, de qué manera negociamos, de qué manera discutimos, pero cuáles son las condiciones con las que estamos iniciando las clases. Ese me parece que es por lo menos la particularidad de la conducción y que se expresa en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y que fue compartido con el Frente Gremial Docente Bonaerense. Una activa participación democrática de los trabajadores y un respeto a la voluntad y a la decisión mayoritaria de esos trabajadores. Perfecto. Bueno, Silvia, clarísimo. Entonces, llegaron a un acuerdo. Hoy las clases se iniciaron en la provincia de Buenos Aires, que nos genera alivio un poco a todos, pero están alertas y viendo que el tema de las paritarias que continúen de esa manera, que puedan seguir hablando con el gobierno provincial para estar atentos, porque es lo que vos decías, ¿no es cierto? Lo vinculado a la canasta básica y demás, y la inflación que va creciendo y que no sabemos hacia dónde va. Entonces, estar negociando permanentemente. Quedó clarísimo. Silvia, gracias. No, gracias a ustedes.